Biobío, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Biobío, la radio. Cobertura total. Buenas noches. Una constitución para Chile. Este es el tercer programa desarrollado por Biobío, la radio, y la Unión Europea en Chile. Estamos tratando temas temáticos, aspectos temáticos de la Constitución, porque queremos ir paso a paso con especialistas para que ustedes conozcan aspectos fundamentales de lo que puede ser una Constitución para Chile. Vamos a tratar hoy día modelos de bienestar social ante los riesgos y demandas sociales. Vamos a hablar de derechos fundamentales y de sus límites. Vamos a hablar de derechos sociales, económicos y culturales. Todas las constituciones tienen garantías y derechos, todas. La pregunta es, ¿qué derechos, qué garantías tiene que tener la nueva Constitución para Chile? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuántos derechos? ¿Cómo se van a proteger esos derechos y cómo se van a poder ejercer? Saludamos en esta oportunidad a Marisol Peña, es abogada y profesora de Derecho, fue ministra del Tribunal Constitucional de nuestro país entre 2006 y 2018, desempeñándose como presidenta del Tribunal Constitucional entre 2013 y 2014. Es profesora de la Facultad de Derecho y actual secretaria general de la Universidad Católica de Chile. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me equivoqué en algo? Ya no soy secretaria general de la UC. Ex secretaria general de la Universidad Católica. A esta altura ex en muchas cosas. Y José Ignacio Núñez, abogado, licenciado en Derecho de la Universidad Católica, diplomado en Derechos Humanos, convención en Educación en Derechos Humanos de la Universidad Católica de Uruguay, posgraduado en Derecho, especialista en Constitucionalismo y Garantismo y especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, entre otros estudios realizados. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y está con nosotros Néstor Aburto. En el marco del debate, todo indica que se abrirá en el marco de la construcción de la nueva Constitución que queremos junto a la Unión Europea para Chile, revisar y analizar con expertos todo lo que estamos revisando. Y Néstor ha hecho una nota, ha reporteado para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido con esto en otros lugares. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Buenas noches. Claro, es la visión, y ponga atención con esto, porque es la visión de expertos especialistas en materia de bienestar europeos. Ellos han participado de foros que ya se están desarrollando, Eurosocial, obviamente de la Embajada de Europa en Chile. Todo un debate es lo que se avisora sobre si en materia de bienestar social del Estado de Chile continuará dejando en manos de privados algunos aspectos claves del quehacer del país y sus ciudadanos. Para poder entender de forma clara, recurrimos, como decíamos, a estos especialistas que ya han hablado, que han entregado su visión. Ellos han dicho lo bueno, lo malo, lo que hay que advertir, lo que podría ser y en qué podríamos fracasar. Siempre el eje ha estado centrado en estos mismos debates que se hacen en materia de bienestar en pensiones, educación y salud, por ejemplo. Si bien están los modelos nórdicos, continentales, anglosajones, mediterráneos, como se les ha identificado, los países han hecho modificaciones, como es el caso de Francia. Marisol Turren, economista y cientista social de la Universidad Norman Schubert de París. Ella, además, es exministra de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de la Mujer el 2012-2017 de Francia. También fue presidenta de la Junta Ejecutiva de la UNITAID. Ella explicó que el modelo francés pasó de una protección social de asistencia a uno de solidaridad. Es decir, en términos generales, se dejó un paraguas en la Constitución francesa, lo explicó ella. ¿Para qué? Para dar primero legitimidad, pero también para que las políticas de los gobiernos puedan ir siempre en dirección al aspecto social. Escuchemos. Con la elaboración de los modelos de protección social hemos pasado del tema de la asistencia al tema de la solidaridad, y eso lo sabemos y no necesitamos tener garantías precisas
en las constituciones. Eso significa que el tema fundamental de mi punto de vista no es de saber si necesita tener detalles en la Constitución, pero definir lo que va a permitir legitimar, darle legitimidad a la protección social. Turren, como ustedes escuchaban en su perfecto español, sostuvo que para poder debatir, por ejemplo, sobre las pensiones, es cuánto estamos dispuestos a pagar hoy para las pensiones de nuestros padres, pero también pensando en la de nuestros hijos. ¿Cuánto podrán pagar para que sus padres el día de mañana tengan pensiones dignas? Además, sostuvo la exministra francesa que en Europa se indica que las pensiones son el patrimonio de quienes no tienen patrimonio. Así de simple. Pero para entender al menos los tres modelos de bienestar recurrimos al profesor que es de la Universidad de Barcelona en España y miembro del Comité Científico del Instituto Juan March y del Instituto de Ciencias Sociales IMDEA de Madrid. Él es Gösta Spink Andersen. El profesor explicó uno a uno los modelos. Mire, vamos a revisarlos rápidamente para que usted se haga una idea. Su definición la escuchamos a continuación sobre seguro social contributivo que tienen, por ejemplo, los alemanes. Los derechos son fuertes porque los derechos son derivados de las contribuciones que ha hecho la persona. También los beneficios corresponden más o menos a ingresos que ha tenido la persona. Claro, o sea, en definitiva, cuánto ha sido el aporte, cuánto ha ido allí, y eso es, en definitiva, lo que se va a materializar. Pero también habló del modelo asistencia social y que indica es el modelo que, por ejemplo, tiene en la actualidad Chile, con algunos cambios, evidentemente, pero él también hizo alusión a este modelo. Es un modelo muy residual que diferencia o contrapone ellos que son los dependientes, los perdedores y los otros que son capaces. Y son los capaces que financian la asistencia a los perdedores. Claro, porque son los que son más exitosos, dice él, a través de los impuestos que pagaron durante su vida, pueden hacerse pilares solidarios o pilares que en definitiva puedan contribuir a otros que efectivamente tienen o no tuvieron nunca fondos para poder tener algún tipo de pensión. Esto radicado básicamente en la pensión, pero si lo ampliamos en el arco, que es lo que él mencionaba, también esto va a ocurrir en materia de salud. El Estado necesita recursos para poder tener buenos hospitales, a dar incentivos a los médicos para el trabajo propiamente tal. Esto es para que vayamos entendiendo los modelos. Y también existe otro que habla el profesor que es universalista. ¿De qué se trata? Lo explica. Un sistema universalista da un beneficio, una pensión básico también al miliardario, pero los más ricos o la clase media alta paga impuestos. A ver, todos los especialistas, y se puede ver en los foros que están en YouTube de Eurosocial, todos apuntan a que hay que trabajar. Los más jóvenes tienen que trabajar, hay que pagar impuestos, hay que armar un colchón económico cuando se habla de cualquier de cualquier modelo, pero cuando se habla de bienestar social, cómo llega el Estado con una mano a quienes más necesitan, no siendo obviamente un mazazo a quienes puedan tener, en este caso la clase media, puedan generar ahorros para otros. Señalar que en todas estas temáticas, obviamente usted también las puede encontrar, lo insistíamos en YouTube, en los foros de Eurosocial, pero también en biobiochile.cl, el especial Una nueva constitución para Chile. Tomás. Nos acompañan dos, además de abogados constitucionalistas, dos profesores. Entonces, yo les quiero pedir, en beneficio de nuestros auditores, que nos puedan ilustrar, partiendo desde el inicio, qué es una garantía constitucional, qué es un derecho fundamental, qué es lo que vamos a discutir hoy día, qué son los derechos sociales, ¿cuál es el marco? Todas las constituciones lo tienen. La actual constitución, el artículo 19, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que estamos discutiendo, Marisol? Yo creo, Tomás, que es una diferencia fundamental de tener presente de cara a la nueva Constitución. Tradicionalmente se entiende que un derecho fundamental es un derecho humano que ha sido positivizado o reconocido de alguna manera en un ordenamiento constitucional o bien
en un tratado perteneciente al corpus del derecho internacional de los derechos humanos. Y como tal derecho fundamental se caracteriza porque es universal, es decir, se puede predicar respecto a toda persona y además es justiciable. Vale decir, el solo hecho que lo reconozca un ordenamiento jurídico permite que el titular de ese derecho, en caso de vulneración, pueda reclamar frente a una instancia jurisdiccional frente a esta vulneración. Ahora bien, las garantías son todos aquellos mecanismos que establece el ordenamiento jurídico para proteger eficazmente esos derechos fundamentales en caso de vulneración. En Chile, para ponerlo más claramente, son garantías constitucionales el recurso de protección, el recurso de amparo o habeas corpus. Vale decir, vías jurisdiccionales a través de las cuales una persona, en caso de que le sea transgredido su derecho por una acción u omisión, pueda obtener su reparación por la vía de los tribunales de justicia y restablecer de esa manera el imperio del derecho. Respecto de todo el mundo conoce el recurso de protección o por lo menos ha escuchado hablar de él. José Ignacio Núñez, ¿eso es lo que va a quedar de la Constitución del 80? ¿El recurso de protección? Pueden quedar muchas cosas de la Pero, por ejemplo, del recurso de protección. Es bastante probable que quede el recurso de protección. Lo más probable también es que, tal vez, en términos simbólicos, recordemos que esta constitución es una constitución política y hay una carga también importante de simbolismo y cultural detrás de esta renovación constitucional. Es muy posible que continúe esta acción que se llama recurso de protección, pero que tal vez se bautice con un nombre distinto. Amparo de derechos fundamentales, tutela de derechos fundamentales, pero la lógica y la dinámica es más o menos la misma. Y acá, si me lo permiten, me gustaría complementar un poco lo que muy certeramente dijo hace unos momentos Marisol. Los derechos fundamentales, ojo, no son fines en sí mismos. Los derechos fundamentales protegen bienes que nos parecen valiosos en algún momento histórico en la sociedad. Por ejemplo, lo importante del derecho a la vida no es el derecho a la vida en sí. Lo que nos parece valioso es la vida, y porque nos parece valioso, decidimos protegerlo por intermedio de este derecho fundamental. ¿Y qué es lo que convierte en fundamental, además de que protegen estas cosas importantes, estos derechos? Lo convierte que los ubicamos en las normas de más alta jerarquía. Con eso, al ponerlos en la Constitución, esos derechos comparten la supremacía constitucional, las leyes no pueden contravenir lo dispuesto por esos derechos y los órganos de Estado tienen que darle eficacia a esos derechos fundamentales. Y parte de esa dotación de eficacia es la garantía, que es un componente indispensable. Pero, para terminar, no tenemos que confundir garantía con recurso de protección, ni tampoco con una eventual futura tutela de derechos fundamentales, ni tampoco con una potencial, un amparo de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de derecho del que estemos hablando, cuál va a ser la garantía más idónea. Por ejemplo, si nosotros revisamos el catálogo del artículo 19 y lo comparamos con el listado de derechos que están protegidos en el artículo 20, vamos a llegar a la conclusión de que en materia de derechos sociales, por ejemplo, claro, no hay una protección pues muy escasa respecto de esta clase de derechos. Pero, por ejemplo, el artículo 19, número 20, que es el que regula la distribución de las cargas públicas, tampoco tiene acción de protección. ¿Y por qué no la tiene? Por una razón muy lógica. Porque el principal obligado por el respeto de esta igual repartición de los tributos y demás cargas públicas es el presidente, como quien tiene la iniciativa en materia tributaria, y el legislador. Por lo tanto, la acción o recurso de protección no resulta útil. Ahí se protege por ejemplo, el control de constitucionalidad. Ahora, existe un catálogo, hablemos de eso, de derechos fundamentales, pero no hay acuerdo acerca de la extensión de este catálogo, de cuáles son los derechos fundamentales. Entonces, por un lado está la garantía. Me imagino que una gran cantidad de ellos tendrán que ser garantizados, porque si no, ¿cómo se va a proteger todo eso y que se cumpla eficiente, que se cumpla realmente? Y por lo tanto, habrá que establecer una lista donde se podrá garantizar su ejercicio, porque si no queda como norma programática o algo así, ¿no? ¿Hay algún acuerdo sobre esta lista? Porque yo lo que leo es que hay en algunas constituciones listas interminables, en otras constituciones más pequeñas, en otras constituciones se dice que muy poco, pero como en Alemania, pero resulta que hay un estado de bienestar. ¿Cómo se hace esto? Son estados federales, además, bueno, que también complejiza
complejizar el tema y el diseño, sí. ¿verdad? Parece que aquí está descartado eso. Sí, tal vez. Pero perdón, Marisol, que la interrumpí. No, está muy bien. Yo creo que es preciso aclararle a las personas que nos están escuchando que mucho depende de la cultura jurídica de cada pueblo. Yo celebro mucho que hayamos partido el programa recordando la experiencia europea, porque no cabe duda que la experiencia jurídica europea, los consensos sobre los temas fundamentales son mucho mayores y eso hace que el listado de derechos fundamentales también sea menor. ¿Por qué? Porque basta con consignar ciertos principios fundamentales en la Constitución y habilitar al legislador para que pueda desarrollar posteriormente esos derechos. Exactamente lo contrario que lo que uno puede observar en las constituciones latinoamericanas de última generación. Pienso aquí en la Constitución del Ecuador del 2008, en la boliviana del 2009, donde uno ve un amplio catálogo de derechos fundamentales. Recuerden ustedes que se protege hasta la Pachamama, o sea, los derechos de la naturaleza como si ella en sí misma fuera un sujeto de derecho y no un objeto de derecho. Entonces, a mi juicio, influye mucho la vertiente cultural dentro de la cual estamos insertos. Mi impresión es que en general Chile, hasta ahora, se ha asimilado más a Europa que a la tendencia latinoamericana en general. Pero no cabe duda a esta altura del debate constitucional que existe, por decirlo menos, una gran tentación por una inflación de derechos fundamentales, porque pareciera que la idea que se instala en la ciudadanía es que mientras mayor cantidad de facultades estén incluidas en las constituciones como reconocidas, más posibilidad hay de cumplirlas. Y eso me lleva a una segunda reflexión, y es que cuando se consignan derechos fundamentales, cuando se reconocen en las cartas constitucionales, ellos empiezan a participar de lo que se llama la fuerza normativa directa de la Constitución. Por lo tanto, Tomás, no se podría dar el caso que un derecho fundamental estuviera escrito en la Constitución y no tuviera posibilidad de ser exigido de alguna manera. Y eso es importante de considerarlo. Me imagino que vamos a abundar más adelante en ese tema, en el caso de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, ¿cómo distinguir entre lo que son derechos que se constitucionalizan, ¿no es cierto?, y lo que son aspiraciones que se pueden constitucionalizar? Aspiraciones y derechos. Es una excelente pregunta para continuar esta conversación, porque todo derecho fundamental, antes de constitucionalizarse, fue una aspiración. Si nosotros nos fijamos en la historia del constitucionalismo, podemos marcar ciertos hitos o ciertos momentos. Las primeras constituciones surgen en las que llamamos revoluciones liberales de fines del siglo XVIII. Independencia de Estados Unidos y el caso de Francia. Ya que estamos vinculándonos más a la tradición europea, el caso francés es un caso bien interesante, porque aquí se aplica la ley de Newton. Toda acción genera una reacción inversa de la igual o mayor magnitud. ¿Cuál era el problema en la revolución liberal de Francia, cuando se depuso la monarquía? Proteger la libertad. El interés en ese caso era la protección de la libertad. Por eso si nos fijamos en todos los derechos que aparecen en esa época, todos tienen que ver con libertad de expresión, por ejemplo, libertad de trabajo, libertad frente al Estado. Y acontece que tiempo después, cuando fue... Libertad del individuo. Libertades individuales frente a la opresión del Estado. La prohibición de asociarse, porque el individualismo... La libertad de asociación, en ese caso, efectivamente. Y tiempo después, cuando empezamos a ver ya las crisis sociales en Europa, es donde derechos que tienen que ver con la igualdad comenzaron a ser incorporados en las cartas fundamentales. Entonces, la lógica es siempre un derecho es antes una aspiración. La clave está en con qué precisión identificamos o pretendemos satisfacer esas aspiraciones. Porque no es lo mismo, y yo creo que es el problema que tenemos, o las diferencias de opinión que pueden existir en Chile, no es lo mismo asegurar un derecho a la salud que un derecho a la protección de la salud. No es lo mismo tener un derecho a la seguridad social configurado como tenemos en Chile, a como lo tenemos o como existe, por ejemplo, en el caso italiano, que me imagino que tú lo conoces muy bien, en donde están precisadas cuáles son las prestaciones que están asociadas a las contingencias de seguridad social. Entonces, por ahí también va la clave de cómo se garantizan esos derechos y a quién le exigimos el cumplimiento de esos derechos. Contrapregunto, ¿cuándo una aspiración se tiene que transformar en derecho, se constitucionaliza o se debe constitucionalizarse?
Porque podemos tener un montón de aspiraciones, pero el momento preciso, yendo al momento preciso y vinculándolo con la pregunta que antes le formulabas a Marisol, cuando existe algún grado de acuerdo importante, siendo pragmáticos, cuando se logren los 2/3 en la convención. El resto son simplemente sugerencias que pueden hacer los especialistas, pero al final del día la convención va a ser quien tiene que tomar esta decisión. Pero, ojo, también se puede pronosticar, yo creo que van a ocurrir dos cosas. Primero, desde luego se va a incrementar el catálogo de derechos fundamentales. Y segundo, hay ciertos derechos sociales que tienen o revisten una mayor importancia para las personas. Antes de la realización de la elección de los y las 155 convencionales, el Observatorio de Nueva Constitución desarrolló un estudio en donde se revisaron prácticamente las casi 1.500 propuestas de candidatos y candidatas a la convención. Y se establecieron una especie de ranking o frecuencia con que aparecían mencionados ciertos derechos. Y en materia de derechos sociales aparecían 3 o 4 de donde podemos presumir que hay más o menos acuerdo. Trabajo, salud, seguridad social y educación. Y un poquito más atrás venía vivienda. Entonces parece ser que en la convención va a circular en torno a esos derechos fundamentales el catálogo que se va a incorporar de derechos de esta naturaleza. ¿Cómo se hace para que no haya explosión de derechos fundamentales? Lo que pasa es que preparando el programa, leyendo algunas cosas, yo leí, por ejemplo, que en Ecuador se reconoce el derecho al disfrute pleno de la ciudad o ese tipo de cosas en nuestras constituciones que a uno le resultan muy raros, pero a lo mejor a ellos no tanto, porque no conozco la cultura ecuatoriana, no lo sé, pero podría ocurrir que aquí haya una intención de incorporar derechos prácticamente que son retóricos, porque el derecho, no sé cómo se asegura el derecho al disfrute pleno de la ciudad, pero podría ser o no. La verdad, Tomás, que la literatura nos da algunas pautas para distinguir lo que es un derecho fundamental de lo que es un derecho subjetivo, porque no es lo mismo el derecho que tú tienes como arrendador de una propiedad a cobrarle la renta o canon de arrendamiento a tu arrendatario que los derechos que aquí estamos comentando. Y entre esas pautas tenemos algunas propiedades que se llaman formales y otras que son materiales. Entre las propiedades formales podemos atender a lo que realmente está consagrado o recogido en las constituciones. Yo, entre paréntesis, no participo mucho en la idea de algunos constitucionalistas y filósofos de que los derechos fundamentales finalmente son los que deciden las mayorías. Yo creo que los derechos fundamentales fluyen de la dignidad humana como atributos que nos acompañan como personas, independientemente de que hayan sido o no hayan sido positivizados. Ese es un primer punto que yo quería hacer. Hay una diferencia. Exactamente, sí. Ahí tenemos un contrapunto, pero esto es una conversación, sí. y en mérito de la libertad de expresión quiero plantear justamente ese contrapunto, que creo que además va a estar presente en la Convención Constitucional, por lo tanto es interesante plantearlo. Pero además hay propiedades materiales que acompañan a los derechos fundamentales, que nos dan una pista de lo que merece constitucionalizarse y que no, y esas propiedades materiales tienen que ver fundamentalmente en cómo los derechos que se reconocen o se traducen en las constituciones van a expresar bienes jurídicos de relevancia para toda la colectividad. Por ejemplo, igualdad, seguridad, libertad. Y desde ese punto de vista, sin desmerecer, por ejemplo, el derecho al deporte, que para algunas personas pudiera ser muy trascendente, pareciera no merecer la categoría de un derecho fundamental, porque si bien tiene relación con un ámbito propio del desarrollo de la personalidad, como es el esparcimiento, no forma parte del núcleo esencial de valores como los que yo he referido: libertad, igualdad, seguridad. El traslado. La pelota en mi cancha. Sí. Sí, yo tiendo a coincidir con Marisol, pero insisto en el punto de que al final del día es una decisión política y en donde se acuerdan las mayorías cuáles son esos rangos de importancia. Y hay una visión antropológica que tenemos un matiz de diferencia, pero que compartimos una tradición profunda con Marisol, pero eso va a ser objeto de disputa en la convención. No todos van a tener la misma visión del ser humano, no todos van a tener la misma visión de la sociedad y no todos van a compartir este origen. Ahora, yendo a la pregunta que tú formulaste inicialmente, el derecho a la ciudad o el derecho al disfrute de la ciudad. Insisto, aquí lo importante es la formulación y la redacción de los derechos.
Porque hay normas que establecen obligaciones directas para que sean cumplidas y respetadas por todas las personas. Por ejemplo, cuando una constitución dice que las personas tenemos derecho a la vida, eso significa que nadie nos puede matar, y ese nadie implica al Estado y a los particulares. Pero hay casos en los cuales se establecen normas que, y está bien que existan en las constituciones, que tienen más estructura de directriz. Y esa estructura de directriz no significa que sean inútiles. ¿Y por qué no lo son? Porque aquí voy a citar a un autor italiano, que es Luigi Ferrajoli, que dice que las constituciones sirven o cumplen más o menos 3 funciones. 1, marcar un ámbito de lo decidible. 2, marcar un ámbito de lo indecidible. Y 3, marcar un ámbito de lo indecidible que no. Lo decidible, en palabras de este autor, es todo aquello que resulta irrelevante desde el punto de vista constitucional, que no activa ningún dispositivo contenido en la Constitución para que uno pueda alegar que es inconstitucional. Lo indecidible son todas aquellas decisiones que ya están adoptadas por la Constitución. Vuelvo al ejemplo del derecho a la vida. Si la Constitución ya estableció que las personas tenemos derecho a la vida, automáticamente es inconstitucional, o puede ser declarada inconstitucional una norma que establezca que sí se puede matar a cierto grupo, cierta categoría de personas. Pero las directrices se ubican en el tercer grupo, el de lo indecidible que no, que es lo que le marca pautas al Estado para que tenga que ejecutar permanentemente ciertas políticas públicas o invertir preferentemente recursos para satisfacer esos derechos fundamentales. Y en esa senda pueden ubicarse, yo creo que también por ahí va a ir la discusión en materia de derechos sociales, si es que solamente los establecemos como facultades subjetivas o también acompañamos esto de un robusto sistema de deberes para el Estado. Y con esto termino en la respuesta. Partimos hablando de en qué consiste o qué es un derecho fundamental. Hablamos de las garantías, pero no tenemos que olvidar que la Constitución, y aquí yo creo que vamos a estar muy de acuerdo con Marisol, que la Constitución es un sistema que tiene que armonizarse y todas sus piezas tienen que funcionar adecuadamente. En lo que podemos estar en desacuerdo tal vez es en cuáles son las piezas, pero verdad que compartimos esta idea de que la Constitución es un sistema. ¿Y qué significa esto? No basta con que Chile, por ejemplo, se defina en sus primeros artículos de la nueva Constitución como un Estado solidario, si es que no hay derechos sociales en la parte de los derechos fundamentales. O no basta con que existan estos derechos, pero que no estén garantizados. O no basta con que no existan otras instituciones dentro de la separación de poderes del Estado que estén encargados de velar permanentemente por que se cumplan esos derechos. Por ejemplo, una Defensoría de las Personas, un ombudsperson, por ejemplo, entre otras instituciones. Extender los derechos, a propósito de la justicia constitucional, significaría darle mucho poder a los jueces constitucionales, ¿o no? Ese es el problema, porque vuelvo a lo que planteaba originalmente. Basta hoy día. ¿Es un problema darle poder a los jueces constitucionales? Lo digo porque y no solo a los jueces constitucional. Y no solo a los jueces constitucionales, a los jueces ordinarios, para ser justos, porque es importante que los auditores sepan que hasta ahora en Chile existe un sistema en el cual la aplicación y defensa de los derechos está compartida ante el Tribunal Constitucional por la vía básicamente de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pero también a través del recurso de protección. Y eso es lo que sabemos ha generado conflictos, ha generado lo que en nuestro sistema se denomina guerra de corte. Entonces, vuelvo a la pregunta original, Tomás, porque basta que hoy día, en la concepción de lo que son las constituciones contemporáneas, un derecho aparezca recogido en una carta fundamental en forma expresa para que pueda ser exigido desde la misma Constitución. Todas las constituciones hoy día tienen fuerza normativa directa. Eso quiere decir, en palabras simples, que no puede haber disposiciones programáticas o declaraciones de derechos simplemente en el aire en una constitución sin posibilidad de ser cumplida. Ahora, el problema es cómo aseguramos su cumplimiento. Y en esa materia hay dos grandes familias, de acuerdo a la experiencia del mundo que hemos recordado al comienzo del programa. Por un lado está la tesis alemana, donde los derechos sociales están consagrados como mandatos de optimización en términos de principios muy generales y en forma muy breve, dejándole, como decía Jutta Limbach, expresidenta del Tribunal Constitucional alemán, dejándole la concreción de esos derechos al legislador. Y no puede ser de otra forma, agregaba Jutta Limbach, porque las necesidades y las posibilidades del Estado van cambiando conforme a cada momento histórico determinado. Por lo tanto, son los órganos colegisladores los que responden ante la ciudadanía. Pero tenemos el otro modelo, más latinoamericano, si ustedes quieren, en que
ante la inercia o incapacidad de los órganos legislativos, los derechos sociales se han exigido por la vía de acciones directas ante los tribunales, sean ordinarios o sean tribunales constitucionales. ¿Y qué pasa ahí? Que como los jueces están afectados por el deber de inexcusabilidad, el riesgo que tú planteas, Tomás, de que caigamos en un activismo judicial, como el que ha mostrado, por ejemplo, en América Latina, la Corte Constitucional de Colombia, es un hecho cierto que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a ir a las noticias, pero yo voy a dejar una pregunta planteada. A lo mejor estamos discutiendo mucho y habría esto que reducirlo, porque si muchos de estos derechos ya están consagrados en los tratados internacionales, ¿qué tanto importa que legislemos nosotros si es que esos tratados tienen el rango constitucional y por lo tanto ya esto estaría legislado? Volvemos en un instante, vamos a las noticias. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Una Constitución para Chile. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Más 569-9200-7888, ese es nuestro número de WhatsApp. Llegan algunas dudas, algunas preguntas. Voy a partir la primera. Dice, saludos al panel, los saluda a nuestros auditores. Y dice, la Constitución establece derechos fundamentales para todos los ciudadanos. En física teórica se busca una teoría fundamental que explique todo. Mi consulta es, ¿puede existir un derecho fundamental humano que unifique, reúna todos los derechos? Y hace la alusión en que Francia lo intentó en su revolución con el famoso lema libertad, igualdad, fraternidad. Esa es una pregunta. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede simplificar todo esto? Más que simplificarlo, se puede, como partimos conversando al comienzo, identificar cuáles van a ser los bienes que se intentan proteger por intermedio de los derechos fundamentales. Porque el ejemplo, si bien es retóricamente interesante, es inexacto. Porque el lema libertad, igualdad y fraternidad inspiró una extensa carta de derechos fundamentales que fue la Declaración de Derechos y el Hombre del Ciudadano. Entonces, este intento de condensación tiene que ver más bien con una protección rígida y permanente de la dignidad humana, de donde emana toda la intención por proteger los derechos fundamentales. Yo agregaría un punto, y es que si uno tuviera que reconducir todos los derechos fundamentales a uno solo, no cabe duda, para nuestro auditor que está preguntando, o auditora, ellos reconducen al derecho a la vida, porque sin derecho a la vida no tiene sentido la libertad, no tiene sentido la propiedad, no tiene sentido la salud, ni ningún otro derecho fundamental. Pero además, creo yo que en tiempos de trabajo constituyente como el que ahora estamos viviendo y vamos a comenzar propiamente el 4 de julio con la instalación de la convención, conviene tener en cuenta que varias constituciones contemporáneas incluyen lo que se llama una cláusula abierta de derechos humanos, que de alguna manera salva el problema que planteaba Tomás hace un rato atrás. ¿Qué pasa si la sociedad va evolucionando? Si ya no estamos en 1925 y en 1980, tampoco era necesario, por ejemplo, regular el tema de los neuroderechos, que hoy día es un tema que se ha instalado como muy fundamental, cómo la inteligencia artificial puede llegar a manipular las mentes de los seres humanos al punto de modelar sus conductas y en definitiva coartar su libertad. Y para ese efecto, lo que hacen las cláusulas abiertas de derechos humanos es consignar en la Constitución que la enumeración de los derechos y garantías que la Constitución establece no es obstáculo para que se reconozcan otros derechos que igualmente nazcan o emanen
de lo que es la misma naturaleza humana. Y de esa manera se abre un puente, yo diría, entre el momento histórico en que se gesta una constitución y la evolución que la sociedad vaya teniendo conforme a sus nuevas necesidades. Yo había preguntado si parte de la constitución ya está escrita, aunque muchos no lo sepan, por los tratados internacionales. O sea, si los tratados internacionales tienen rango constitucional y por lo tanto va a haber que completar eso, estoy hablando en términos demasiado gruesos, pero está bien, va a haber que completar esos tratados. ¿Es así o no? Parcialmente, y aquí Marisol podrá dar un testimonio con en eso no hay mayor precisión. No hay hoja en blanco en esa parte. O sea, hay una hoja en blanco como un mínimo civilizatorio que son los tratados internacionales, especialmente sobre derechos humanos. No hay hoja en blanco. No hay hoja totalmente en blanco. Exacto. Efectivamente. Pero el problema, que es el problema capital acá, es el rango que van a tener los tratados de derechos humanos en la nueva Constitución. Tú terminaste el bloque anterior diciendo, ¿para qué vamos a escribir si esto ya está en otros tratados internacionales? Una provocación, ¿verdad? Pero ocurre que los tratados internacionales, y esto mira, aquí voy a citar una conversación que tuvieron ustedes en el programa anterior, cuando habló un profesor alemán y expresó: nosotros en Alemania no tuvimos mayores problemas o ha durado tanto la ley fundamental de Bonn porque no nos metimos en los grandes problemas, no regulamos cuestiones que causaban división. Bueno, si eso acontece en un Estado, imagina lo que acontece cuando tiene que ponerse de acuerdo la comunidad internacional. Tienen que estar de acuerdo todos los países que forman parte de un eje, de un bloque o de las Naciones Unidas, por simplificarlo. Y eso hace que todos los dispositivos y todas las normas que están en los tratados internacionales sean muy abiertas. Ahí sí que encontramos con bastante intensidad normas que tienen esta estructura que parecen más declaraciones que derechos propiamente tales. Entonces, primero, no nos resuelve completamente el derecho internacional de los derechos humanos los problemas que podemos tener hoy en Chile. Y segundo, hay que resolver el tema de el rango que se le va a conferir a los tratados internacionales. Y aludí a Marisol porque Marisol en el Tribunal Constitucional tuvo que conocer de esto cuando fue ministra, cuando fue presidenta del tribunal, y hay una harta disputa en torno a la categoría o el rango que se le atribuye a los tratados internacionales, ¿verdad? Nuevamente, para nuestros auditores que nos están escuchando y que no necesariamente tengan que ser conocedores del mundo jurídico, pero quiero ponerlo en términos muy simples. Hoy día, si usted, señor, señora, litiga ante la Corte Suprema o ante el Tribunal Constitucional en base a tratados internacionales, su argumentación tiene que ser distinta. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, como las Cortes de Apelaciones, han sido de la tesis que ha enunciado Tomás. Los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional. Ello no se desprende literalmente de la Constitución, pero así se ha interpretado en base al artículo 5º, inciso 2. En cambio, si usted, la misma señora, el mismo señor, litiga ante el Tribunal Constitucional, tiene que ir con un argumento distinto, porque el Tribunal Constitucional ha entendido que los tratados internacionales de derechos humanos están bajo la Constitución, aunque sobre la ley. ¿De qué da cuenta este debate que ha ocurrido en Chile por lo menos durante los últimos 10 años, ¿verdad? José Ignacio, el dilema es que pareciera que ello hace necesario que la nueva Constitución defina el rango. La Corte Suprema, como todos sabemos, ha dicho hace pocos días atrás que en su concepto los tratados internacionales debieran ser supraconstitucionales. Bueno, pero al menos solucionaría el problema que enuncia Tomás, el hecho de que no todo estuviera indicado en la Constitución si las personas tuvieran la certeza que en caso de violarse el derecho al nombre, que no está reconocido hoy día explícitamente en la Constitución, pueden invocarlo directamente desde el Pacto de San José de Costa Rica, como si estuviera consagrado al mismo nivel que la Constitución, con el rango jerárquico de esto, sin tener que distinguir entre si litiga ante la Corte Suprema o ante el Tribunal Constitucional. Ese es el problema. Y ahí, hay varios modelos que son interesantes, porque hay países que directamente dicen, o constituciones que directamente dicen, que todos los tratados sobre derechos humanos suscritos por ese Estado tienen rango constitucional, incluso que están por sobre la Constitución en algunos sistemas. Y hay otros modelos que son un poco, que a mi juicio dotan de un poco mayor de certeza jurídica, como el modelo argentino, por ejemplo, en donde se establece un listado de 10 tratados internacionales ratificados por el Estado argentino o por la República Argentina, que se entiende que forman parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Pero ¿qué pasa si aparecen otros importantes? Tienen que reformar la Constitución. Tienen que reformar la Constitución. Esa es la decisión capital que hay que adoptar. ¿Ganamos certeza o abrimos directamente al derecho internacional?
Néstor, auditores preguntaban cómo se protege los derechos, ¿no es cierto? Hay muchos, sí, pero desde el punto de vista del Estado. Ellos aseguran que se sienten vulnerados por el mismo Estado. ¿Qué pueden hacer más allá de que alguien los represente? Así como está la Fiscalía, aquí hay comentarios sobre le damos dignidad, que el Estado tenga un funcionamiento digno hacia las demandas, por ejemplo, que tiene la ciudadanía. ¿Se puede obligar al Estado, en virtud de una norma constitucional, a dictar una ley, por ejemplo? O sea, claramente, en la medida que hoy día la conceptualización, diría, de los derechos fundamentales, sobre todo los de carácter social, es la de ser mandatos de optimización, ellos conllevan obligaciones de acción, de desenvolvimiento de esos derechos a través de políticas públicas. Y en consecuencia, ¿cómo se puede obligar al Estado? Y quiero recordar aquí ¿cómo un se obliga ejemplo. al Estado a dictar una ley? Por lo mismo quiero citar un ejemplo. Estamos cumpliendo 11 años desde que el Tribunal Constitucional en el año 2010 derogó la tabla de factores en los precios de planes de salud de las ISAPRE. Como consecuencia de ello, quedó la ley del más fuerte, que es el del ISAPRE, y todos los años a todos los que estamos en las ISAPRE nos llega la famosa carta de adecuación, salvo este año, y nos salvamos por la pandemia, en virtud de la cual nos suben el precio del plan de salud y las cortes están llenas de recursos de protección por el alza de los precios de salud. En circunstancia que el 2010, cuando el tribunal derogó los rubros de la tabla de factores que se contemplaban en la ley de ISAPRE, exhortó al legislador a llenar ese vacío, a establecer criterios. Pues bien, en el derecho comparado, cuando estas situaciones ocurren, cuando se produce un vacío que va a redundar en que en un máximo razonable de tiempo, yo creo que 11 años, todos convendremos que es un plazo razonable de tiempo, el legislador no ha hecho como responsable del Estado lo que debe hacer, existe la figura de la acción de inconstitucionalidad por omisión del legislador. Eso significa que se puede recurrir a la Corte o al Tribunal Constitucional para que le fije un plazo al legislador para desarrollar esa legislación. Y algunos tribunales llegan tan lejos como si que en el plazo no se dicta la legislación para llenar ese vacío, rigen las pautas que están señaladas en la sentencia constitucional. O sea, el tribunal se transforma en legislador. Ante la ineficacia del legislador, pero en definitiva se transforma en legislador, pero para responder a las necesidades de las personas. Y hay casos como los que señala Marisol que son mucho más intensos. Por ejemplo, el caso de la Corte Constitucional Colombiana reguló completamente, hasta los detalles más pormenorizados, la eutanasia y el suicidio asistido, ante inactividad del legislador. En 2 o 3 sentencias configura un estatuto para permitir y legalizar de alguna forma la eutanasia en el país. Pero esa pregunta que tú planteas también al final es bien interesante, porque nuevamente aquí es algo que tenemos que definir. Una cosa es que los tribunales constitucionales se arroguen esta facultad de ir completando la legislación cuando el legislador no actúa, y otra cosa diferente es que decidamos en la convención que el tribunal lo tenga. Esa es la diferencia entre el activismo y la atribución de facultades que pueden ser necesarias para complementar derechos fundamentales. Lo que pasa es que el legislador muchas veces no hace nada. O sea, yo me acuerdo, yo sé, historia constitucional, pero Tribunal Constitución del 25, Tribunales Contenciosos Administrativos. Artículo 86 de la Carta del 25. Exacto. Estamos claros, ¿no es cierto? Nunca se dictó la ley y nunca existieron los tribunales pese a que lo establecía la Constitución. Y los tribunales ordinarios tuvieron que empezar a ejercer la competencia de proteger a las personas, lo que tú preguntabas, eso es lo que más de cara llega, al Estado. Es que esto pasó en Chile. Eso pasó en Chile. Entonces, la discusión puede girar en torno al activismo judicial, pero finalmente, como dice la Comisión de Venecia, que es la asesora del Consejo de Europa para la construcción de la paz a través del derecho, finalmente los tribunales, nos guste o no nos guste, son los verdaderos guardianes de los derechos fundamentales. El legislador puede fallar, pero vamos a tener que tener la puerta abierta para tocársela al juez para que nos proteja ante la indefensión que supone la vulneración de derechos. Perdón, ya en el sentido que queda pendiente de la pregunta acerca de la protección. Cuando Marisol nos contaba recién esta posibilidad de demandar al legislador por su inactividad,
eso suele ir acompañado también de sanciones. Eso origina responsabilidad patrimonial para el Estado. No es solamente decirle al legislador apúrese mediante la sentencia, sino que eso también genera condenas patrimoniales para el Estado. Y otro de los elementos que sirve para proteger a las personas respecto del Estado es una figura que citamos en el bloque anterior, la Defensoría de las Personas, o el Ombudsperson, que es un agente o una agencia más bien que está permanentemente encargada de que sea el Estado quien respeta los derechos fundamentales. Hoy día tenemos esto reducido a las víctimas en materia penal, tenemos Defensoría de la Niñez y de la Infancia, pero en otros sistemas se incorpora esto respecto de prácticamente la totalidad de los derechos fundamentales. Hay algunos derechos que evidentemente yo creo que puede haber consenso, y leo algunos: el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la privacidad, inviolabilidad de las comunicaciones y derogar la libertad de conciencia religiosa, la libertad personal, la libertad de opinar, el derecho a reunión, el derecho de petición, la libertad de asociación. Creo que son derechos, más allá de cómo se ejercen, yo creo que hay cierto consenso. Y que han estado presentes en prácticamente toda la historia republicana de Chile, ¿sí? Yo creo que el problema no va por eliminar esos derechos, va por añadir otros derechos. Pregunto entonces, el derecho al trabajo. ¿Qué significa el derecho al trabajo, Marisol? Bueno, por eso hoy día en esta Constitución que ya está, digamos, in articulo mortis, de alguna manera, la Constitución de 1980, porque vamos a su reemplazo, hoy día no se protege en la Constitución el derecho al trabajo, sino que la protección del trabajo que se tiene. Hay que ser muy cuidadoso, ya José Ignacio lo dijo hace un rato atrás, en la forma como se redactan los derechos fundamentales para no generar expectativas, porque de lo contrario, si la Constitución derechamente asegura a todas las personas el derecho al trabajo, eso significaría que se puede mandar al Estado si yo estoy cesante para que me entregue un trabajo. En circunstancia que más bien lo que queremos es consignar ciertos principios orientadores de políticas públicas, al menos yo lo veo así, para que en Chile, ojalá, las fuentes de trabajo existan. Y además, como sucede en nuestro país, yo creo que muchos auditores se van a sentir interpretados para que la gente que ha hecho un tremendo esfuerzo a través de una educación técnico-profesional o universitaria no sean simplemente cesantes ilustrados. Pero eso no pasa por consignar derechos en la Constitución, eso pasa por desarrollar políticas públicas a partir de las directrices que entregue la Constitución. Sí, ahí insertaría un pequeño matiz o un apéndice, porque efectivamente hay ciertos derechos que podríamos llamar que son derechos de resultado, como es el derecho al trabajo, que efectivamente no se puede asegurar el resultado trabajo, pero sí, si uno mira el derecho internacional, o más bien el derecho comparado a otros países, el problema en el derecho al trabajo circula más por asegurar condiciones dignas de trabajo, asegurar un salario digno y también salario equitativo entre hombres y mujeres, que yo creo que va a ser un tema que... Discriminación, dicen acá los auditores. Efectivamente. Pero eso es distinto al derecho al trabajo. Eso es lo que se conoce habitualmente. El derecho del trabajo. Exacto. Que es establecer distinto. unas bases más sólidas respecto del derecho al trabajo, pero que hoy día que tampoco están presentes. Tomás, algunas personas respecto de eso están soñando con replicar una cláusula constitucional como la que tiene la Carta del Ecuador de 2008, asimilar función, igual remuneración para hombres y mujeres. Puede ser. Puede ser. Sí. Puede ser perfectamente como principio orientador de políticas públicas. Que en España también está presente, además, el derecho a la equidad salarial. Hay varias personas que comentan justamente eso. Comentan justamente que en materia de trabajo, nivelar, que no haya discriminación, ni hombres ni mujeres, ni grupos étnicos, ni otros, que esté garantizado. Las limitaciones al derecho de propiedad. Que el derecho de propiedad es un tema que ha cruzado... Bueno, hay un libro que sacó Max Colodro que dice que ha cruzado los últimos 50 o 60 años de la historia política chilena, ¿no? Y que provocó grandes divisiones. ¿Cuáles son las limitaciones que debiera tener la propiedad? Me hacen partir a mí con las preguntas difíciles. A ver, Bueno, yo, mientras José Ignacio se recupera el impacto, solamente contextualizar que hace pocos días atrás el Papa Francisco nos sorprendió al decir que el derecho de propiedad era un derecho secundario, y esto ha dado pie para las más diversas interpretaciones. Yo creo que es importante tener presente que, independientemente del modelo económico que se tenga, el derecho de propiedad representa la posibilidad de quien ha transformado, producto de su esfuerzo, las cosas de la naturaleza, pueda apropiarse de ellas.
Esa es la esencia verdadera del derecho de propiedad. Y eso tiene que ser protegido independientemente de cuál sea el sistema económico a partir del cual las políticas públicas de un país se inclinen. Y si se trata de limitaciones al derecho de propiedad, es evidente. Yo creo que existe ya un consenso bastante universal en el sentido que el derecho de propiedad debe ejercerse con respeto, digámoslo así, a ciertos bienes jurídicos esenciales de la colectividad. Y es por eso que un señor que es ganadero y resulta que tiene la mala suerte que una de sus vacas se enfermó de fiebre aftosa, tiene que soportar sin derecho a indemnización que le sacrifiquen todo el ganado, porque eso puede generar, digamos, la epidemia que se instala en su propia granja, puede generar un mal mayor que en definitiva afecte a toda la colectividad. Pero termino, para que José Ignacio pueda complementar con su propio punto de vista, termino diciendo que hoy día esto no es tan fácil, porque desde el ordenamiento jurídico norteamericano se ha instalado la idea de las expropiaciones regulatorias, y esto significa que hay ciertas limitaciones que se imponen al derecho a propiedad que infligen tanto daño al propietario que en el fondo es como si se lo estuviera privando de sus derechos. Por lo tanto, eso, si bien no es una expropiación stricto sensu, merecería, por la magnitud del daño, que de alguna manera esa persona fuera compensada. Y a mí me parece que, dado que la jurisprudencia en Chile, sobre todo la jurisprudencia constitucional, ha recogido esa figura, todo aconsejaría que hubiera algún principio en la Constitución que se hiciera cargo de reconocer la magnitud del daño en las formas de limitación que puede tener la propiedad privada. Sí, más allá de lo interesante y provocador y permanente que es el tema vinculado al derecho de propiedad, yo creo que, mi pronóstico es que no va a haber mucha modificación respecto al derecho de propiedad en orden a suprimir ese derecho. Porque no hay mayor voluntad política y porque también forma parte... No hay ninguna constitución en que suprima el derecho de propiedad, a menos que sea, no sé, la de Corea. Exactamente. ¿No? El problema yo creo que está vinculado realmente a los derechos sociales, no es el derecho de propiedad en sí, que exista como una entidad normativa, sino que cuántas obligaciones se pueden imponer en virtud de lo que se llama en Chile la función social de la propiedad y cuántas justificaciones vamos a tener para la función social de la propiedad. Y además dice relación con una redistribución de la riqueza para que se pueda financiar el ejercicio de esos derechos sociales o financiar nuevos derechos sociales en la Constitución. Tiene que ver más con tal vez un incremento de la carga tributaria que con afectar el derecho de propiedad disminuyéndole sus facultades y atribuciones. ¿En materia de expropiación, por ejemplo? En materia de expropiación, a mí me parece que la regulación actualmente vigente en Chile es bastante sólida y tiene su historia. ¿Y debiera mantenerse? Y debiera mantenerse, sí. ¿Y qué es lo que tendría que cambiar? Entonces, ¿qué debería cambiar respecto a la legislación, a la Constitución actual, con respecto al derecho de propiedad? Respecto al derecho de propiedad, los temas que circulan no tienen mucho que ver hoy día, creo yo, con derechos sociales, sino que tienen que ver con la protección del agua o con el derecho al agua como un bien nacional de uso público. Pero, insisto, esto tiene que ver más con un financiamiento óptimo de derechos sociales y con tal vez la incorporación de una cláusula de responsabilidad fiscal que permita que efectivamente se financien estos derechos sociales. Ojo, porque todos los derechos cuestan. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver con mayor nitidez el costo de los derechos sociales. Pero, por ejemplo, acabamos de tener un problema hace unos días atrás con que no estuvieron listas las actas del Tribunal Electoral Regional y eso no permitió o no posibilitó que pudieran asumir algunos alcaldes. Eso se llama el sistema electoral y eso lo que hace es financiar el derecho de sufragio y financiar la democracia. Y eso tiene un costo altísimo. Hablamos recién de la vida, de la libertad, todas las libertades. Bueno, las libertades también tienen un costo. Ese costo es equivalente al presupuesto del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Entonces, todos los derechos cuestan. O sea, el derecho de propiedad, la limitación, entonces, es de orden tributario, contributivo. Exacto. Redistributivo. Y eso no es una limitación, insisto. Eso es insertar mandatos que obliguen a priorizar el uso de ciertos recursos. ¿Y qué limitación tiene esa obligación respecto de que en algún momento se pase una barrera y esto sea expropiatorio? Marisol. No, o sea, yo quiero reforzar algo que dijo José Ignacio. La actual regulación de la expropiación en esta Constitución da cuenta de lo que fue una historia en Chile. En Chile no nos olvidemos que la gente
fue expropiada sin previo pago de su indemnización, o bien la indemnización desde el punto de vista de su pago era diferida a 25 o 30 años plazo con un precio nominal al valor en que se practicó la expropiación. Por lo tanto, no significaba verdaderamente una compensación material. Por lo tanto, si uno pudiera humildemente de su personal punto de vista hacer un llamado a los convencionales constituyentes, miremos un poco por qué establecimos ciertas cláusulas en la Constitución que fueron una respuesta a una historia viviente, a una historia real de nuestro país. Ahora, yendo a la pregunta concreta de Tomás, efectivamente hay limitaciones, Tomás, que pueden envolver una expropiación. Y eso es lo que abordan las expropiaciones regulatorias o las regulatory takings, como se llama en el derecho comparado, y el dato o el parámetro para distinguir si eso es una verdadera privación de la propiedad o una limitación es la magnitud del daño. Porque si a mí me imponen una limitación al derecho de propiedad sobre un bien inmueble rural que le baje tanto el valor de la propiedad, como por ejemplo podría ser una servidumbre de paso de acceso a una playa de un lago, por ejemplo, evidentemente ahí no es que me estén privando de mi propiedad, pero la merma del valor patrimonial de lo que yo poseo decae absolutamente, y yo tendría en ese sentido derecho a plantearle al Estado: compénseme, yo cedo parte de mi propiedad para que sea de utilidad común, pero compénseme a mí la pérdida patrimonial que he tenido respecto de la merma de esta facultad, que es una facultad de uso y goce. Tribunales. La protección es vía tribunales, yendo directamente a la pregunta. Más allá de la institución, tribunales, sea Poder Judicial o si es por intermedio de una ley, esta política pública, pero al Tribunal Constitucional. Pero los tribunales tienen un parámetro. Sí, el daño. ¿El daño? La magnitud del daño. O la intensidad con que se intervienen las facultades del derecho de propiedad. Y pregunto sobre los tribunales. Los tribunales forman parte del Estado. Son del Estado. Sí. Y aquí está el Estado peleando con un particular. Por lo tanto, el particular se ve en desmedro porque los tribunales son estatistas. No necesariamente, no sé. Muchas veces sí. Entonces la pregunta es, pobre particular, pelea contra todo este aparato enorme. Sí, yo voy a ser majadero, nuevamente, en la necesidad de contar con una defensoría de las personas que tenga autonomía constitucional y que tenga un sistema de nombramiento que permita algún grado de independencia con el resto de los poderes del Estado. Ahora bien, ¿son estatistas los tribunales? Yo no estoy tan seguro de esa afirmación o de la veracidad de esa afirmación. Una cosa es que formen parte del Estado, pero no manejan el presupuesto los tribunales, no tienen autonomía interna, no tienen gobierno. Hoy día lo que se está peleando en los tribunales es el gobierno judicial, eso no es así. Una cosa es que no tengan un presupuesto asegurado y otra es que no manejen su presupuesto. Pero no manejan el presupuesto del Estado. La plata con que se paga no le va a doler a un juez. Y un juez o una magistrada muchos de ellos tienen mentalidad estatista. Sí, yo discrepo en esa observación que más que jurídica es antropológica o sociológica. Sí, claro, pero eso influye en los tribunales, perdón, pero... Sí, yo tengo una impresión diferente. O sea, ¿sí? ¿Que no influye? No, yo tengo la impresión de que los tribunales, cuando tienen que fallar en contra del Estado, no necesariamente tienen una inclinación por Estado. Sí. Sí. Hay que estudiar el tema, ¿eh? Sí. A ver, yo para tranquilidad de los auditores les diría que el recurso de protección nació ante esta inoperancia de la Constitución del 25 que recordaba Tomás hace un rato atrás, de no existir tribunales contenciosos administrativos. El recurso de protección fue básicamente la forma que teníamos los particulares de litigar contra los abusos del Estado. Y creo que a la larga el recurso de protección, con todos los altibajos que ha tenido, ha significado, y aquí recuerdo un solo fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de este año, en el caso del agua de Petorca, que fue incluso criticado porque reconoció, de acuerdo a los parámetros, a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que cada persona, cada familia tenía derecho a cierta cantidad de litros de agua potable para su consumo. Entonces, puede ser que históricamente los tribunales defendieron esta concepción, digámoslo así,
estatista, de un Estado que no tenía posibilidades de realizar mayormente los derechos sociales, pero yo veo una luz de esperanza, y ni siquiera hablo por el órgano que integré, estoy defendiendo aquí a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, hablo una luz de esperanza en materia de derecho al consumo de agua potable y también en materia de derecho a la salud, donde yo creo que ha habido varios fallos en el último tiempo que son muy importantes. Pero quiero recalcar algo que dijo José Ignacio, que no me gustaría que quedara al pasar, y es que el problema es que cuando nos contentamos con la idea de que el legislador no hace lo que tiene que hacer y se lo dejamos a los tribunales no tienen el manejo macroeconómico del Estado. Por lo tanto, si la Corte Suprema el día de mañana dijera: hay que dializar gratuitamente en este país a todas las personas que tienen problemas renales, el problema se lo traslada al Estado, porque ¿de dónde saca el Estado los recursos para cumplir la sentencia judicial? Lo más probable es que corte el seguro de cesantía. No se asuste, señor, señora que nos está escuchando, pero es para graficar el problema, porque el juez no puede ver más allá del caso concreto, y por ende, mi propuesta personal, la convicción que he adquirido después de tantos años, incluso como jueza constitucional, es que hay que insistir que el desarrollo de las políticas públicas sea labor de los órganos colegisladores, que sí pueden tener el manejo macroeconómico del Estado. O sea, dejar fuera a los jueces eso. Hasta donde sea posible. Es un límite delgado. Muy fino. Muy fino. ¿Y cuál sería el límite? Por ejemplo, el equilibrio fiscal, cumplir con la regla fiscal. ¿Cuál es el límite? Lo que suelen hacer las constituciones, cito nuevamente el caso colombiano, lo que suelen hacer es establecer una regla de preferencia para el empleo de ciertos recursos o para la satisfacción de ciertos derechos, pero poniendo que eso tiene que ver, o tiene siempre como límite el respeto por el principio de responsabilidad fiscal. Y eso termina judicializando los temas, sí, efectivamente. Pero es nuevamente una decisión que tenemos que adoptar. Por ejemplo, en el derecho a la salud, yo creo que las necesidades de salud son infinitas. O sea, siempre se pueden hacer más exámenes, siempre se puede hacer el doble examen, y la salud cada día es más cara por esa razón, es más tecnológica. ¿Cuál es el límite? De repente sale un remedio que es carísimo porque recién salió, lo sacó ese laboratorio que tiene, es el único que tiene la patente, todos sabemos lo que pasa. ¿Cuál es el límite? La disponibilidad de recursos, lamentablemente. ¿Y cómo incrementamos los recursos con mayor responsabilidad fiscal? ¿Lo determina un juez? No. A ver, no, lo ideal, perdón. Pero hay un cierto parámetro constitucional, yo creo que nos puede servir del derecho comparado. La Constitución de Colombia, cuando regula, del año 91, los planes de desarrollo, lo hace siempre en relación con los recursos disponibles del Estado. De tal manera que el juez, eventualmente, ante la inexcusabilidad que le asiste, puede brindar justicia en un caso concreto, Tomás, respecto de una persona que tenga la necesidad, pero es muy distinto que por la vía de una sentencia se reemplace lo que hacen los colegisladores, que es crear una política pública, como recordó José Ignacio en el caso de la eutanasia, donde incluso el protocolo de la sentencia señala quién te debe recibir en el consultorio y que debe haber un comité de médicos que evalúe la situación. Eso, en una sentencia, creo que podríamos estar todos de acuerdo, parece excesivo. Sí. Y tiene que ver también con el efecto que le vamos a reconocer a la sentencia de los tribunales. O sea, la tradición nuestra es justamente el efecto relativo de la sentencia, solamente produce efectos en ese caso. No nos confundamos con lo que hacen los tribunales constitucionales, cuyas sentencias, en ciertos casos, específicamente cuando se declara inconstitucional una ley, produce efecto en todos los casos. Pero es diferente a la sentencia que pronuncie, por ejemplo, la Sala Constitucional en conocimiento de un recurso de protección. En algún caso. Oye, sí, ya estamos llegando al final. Pero yo quiero hacer una pregunta. Es que hay dos más, pero si quieres, Tomás. No, el derecho a la vivienda. Ya. Es que le importa mucho el derecho a vivir en una vivienda dotada de las condiciones materiales y del acceso a los servicios básicos, decía el proyecto constitucional de Michelle Bachelet. Claro, perdón. No, por favor. Eso era una pauta de política pública para orientar justamente esta misma distinción que hicimos al comienzo. Lo decidible, lo indecidible que no. Dice el derecho, ¿qué va a entender la persona que escucha esto? El derecho a las personas a vivir como política pública, el derecho. Políticas públicas, por ejemplo, si es que no se cumple en las viviendas sociales con cierto estándar que asegure, y tú lo mencionaste hace unos momentos, por ejemplo, el derecho a vivir en una ciudad o el acceso a la ciudad, que no sea recursiva,
que no tenga una escuela, que no tenga un hospital cerca, que no tenga todos los elementos que hacen justamente una vida digna, es el contenido del derecho a la vivienda digna. Entonces, ¿tiene aplicación? Claro que se la tiene. Cuando el Estado construye viviendas sociales. Y cuando lo haga, infringiendo esta norma, se puede exigir esa responsabilidad. Y la población actualmente que no está tiene que empezar a construir todo eso inmediatamente, pero en un plazo X. Pero desde luego que esto es gradual. El mundo no cambió automáticamente cuando se aseguró la libertad de expresión. El mundo no cambió automáticamente cuando se aseguró, por ejemplo, la igualdad entre todas las personas. Tengo dos escriben, hay varios abogados que los están escuchando, algunos que han sido profesores, alumnos de Marisol. Saludos a los exalumnos. Jaime González Figueroa, que es abogado, Santiago Centro, nos escribe, nos dice, ¿sabe qué? Respecto a lo que decía Tomás, la revista Legal del Mercurio hace un tiempo determinó a través de un estudio que fue publicado allí que litigar contra el fisco, ya sea demandante o demandado, tiene muchas probabilidades de perder finalmente un particular. Dice que está ahí todo el detalle respecto a eso. Pero tengo una pregunta y con esto sí que terminamos porque nos estamos pasando del tiempo, nos van a retar. Nos preguntan mucho sobre, en materia de derechos humanos, el resguardo, ¿por qué no incluir? Yo sé lo que ustedes pueden decir, pero estoy representando a los auditores. ¿Por qué no incluir a carabineros, militares, policías de investigaciones que dice que les pegan, los patean? ¿Y qué pasa con ellos? Preguntan también, y resumo con eso, varias preguntas de auditores. ¿Por qué no ponerlo o ampliar el catálogo en definitiva en materia de derechos humanos a estos agentes del Estado? Ya les estoy dando. Cuando las agresiones son en contra de los agentes del Estado. Cuando son contra los agentes del Estado. Y esa es una tesis nueva que hay en materia de derechos humanos, que no solamente cuando son agentes del Estado. Y lo preguntan mucho, por eso se los dejo planteado. Yo me quería aprovechar de despedir con esto, con una respuesta. He tratado de no ser categórica, porque en las ciencias de la vida humana uno no puede ser absolutamente categórico, pero en esto sí tengo una respuesta categórica. Los derechos humanos no son patrimonio, no hay titulares excluyentes de los derechos humanos. Por lo tanto, tienen derechos humanos todas las personas que pertenezcan a la raza humana. Y lo digo de esa manera porque me parece que esta distinción artificial, lo digo con mucho dolor por lo demás, que se ha creado entre derechos humanos de víctimas de violaciones por parte de órganos del Estado como Carabineros o la Policía de Investigaciones, no considera que también del otro lado hay personas que tienen los mismos derechos humanos y que han sido, como dos carabineras a la afuera de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, han sido prácticamente quemadas vivas. Esas personas tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona de este país. Yo estoy completamente de acuerdo. Si uno se fija en lo que dicen las constituciones, dice que estos derechos se aseguran a todas las personas. Y el triunfo, y si estamos hablando de construir un nuevo Chile con una nueva constitución, es justamente eso, que estos derechos lleguen a todas las personas. Cosa distinta es entender que cuando hay alguna agresión de derechos humanos por parte de un agente estatal, eso es más grave o más severo que cuando acontece por parte de un particular. Pero eso no significa o no suprime su condición de titular de derechos humanos o fundamentales. Son dos cosas diferentes. Ahí está entonces para todos nuestros auditores que resumía yo esa pregunta que se repitió bastante. Nos vamos, terminamos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que estamos partiendo, así que en algún momento esperamos invitarlos nuevamente para conversar acerca de la nueva constitución que nos espera. Muchas gracias, También. Marisol. Gracias a ustedes, muy buenas noches. También Gracias, de los sí. deberes, que es otra de las preguntas que se repite, así que en otro capítulo vamos a hablar de los deberes. Continuará. Fantástico, encantado. Sí. Tomás, No, a ver, no preguntamos un montón de cosas, pues si ley de medio o no ley de medio en la Constitución. Por ejemplo, ¿qué significa todo eso? ¿Derecho de la naturaleza Derecho. o no? Exactamente. Derechos digitales. Bueno, Derechos eso para que digitales. nos inviten otra vez. No, están invitados. están invitados desde ya. El lunes 12, el próximo lunes no vamos a estar ni martes porque hay fútbol, pero sí el lunes 12 retomamos nuestra jornada entre 8:30, 9:30 de la tarde en una constitución para Chile que hacemos de la mano de la Unión Europea. Agradecemos a Marisol Peña, José Ignacio Núñez habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.